Hola, hola, mi gente bella, qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien, con la mejor energía del mundo. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo de esos que dejan a todos con la boca abierta, de los que no se pueden perder ni un solo segundo. ¿Se acuerdan de esa novela que nos tuvo pegados a la pantalla, esa que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar un poquito? Exacto, estamos hablando de la química explosiva, de los rumores de romance, de las idas y venidas entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pues bien, hoy vamos a destapar una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, un giro inesperado que era atención, cambia por completo la narrativa que todos conocíamos. Y es que, damas y caballeros, según las últimas declaraciones de Can Yaman, él fue quien pidió el contrato. Si escucharon bien, no fue Demet, fue él. ¿Cómo les quedó el ojo? Así que si son fans de esta pareja, si les encanta el chisme y los dramas de la farándula, o si simplemente quieren saber qué está pasando realmente detrás de las cámaras, este es su vídeo. No se muevan de sus asientos, relájense, agarren sus palomitas porque esto está que arde. Y antes de que se me olvide, recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros, así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y por supuesto, déjenos su like que nos hace muy felices. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Imagínense por un momento el revuelo mediático que causó la telenovela, esa que catapultó a Can y a Demet al estrellato internacional. La gente no hablaba de otra cosa, todos querían saber si ese amor que veíamos en la pantalla era real, si existía una conexión más allá de los personajes que interpretaban. Los rumores no tardaron en surgir, las fotos robadas, los comentarios en redes sociales, todo alimentaba esa llama de la especulación. Y en medio de todo este torbellino de emociones, siempre se manejó la versión de que Demet era quien había puesto las condiciones, quien había solicitado ciertas cláusulas en el contrato, quien, en teoría, tenía más poder en la relación laboral y, por ende, sentimental. Pero, oh sorpresa. Can Yaman, en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, ha desmentido categóricamente esta versión. Sus palabras han resonado con fuerza, cambiando por completo el panorama y abriendo un nuevo capítulo en esta historia que parecía tener todas sus piezas en su lugar. Según Can, él fue quien solicitó con pelos y señales el contrato que tanto se ha rumorado. Imagínense el shock. ¿Qué motivó a Can a tomar esta decisión? ¿Por qué ha tardado tanto en revelar esta información? ¿Qué implicaciones tiene esto para la relación entre él y Demet, y para el futuro de ambos en el mundo del espectáculo? Todas estas preguntas y muchas más, vamos a intentar responderlas a lo largo de este vídeo. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada declaración, para que ustedes, mis queridos espectadores, tengan la información más completa y fidedigna posible. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos remontarnos un poco al contexto en el que se dio todo este fenómeno. La telenovela, como ya sabemos, se convirtió en un éxito mundial, traspasando fronteras y conquistando corazones en cada rincón del planeta. Los protagonistas Can y Demet se convirtieron en íconos de la televisión, en referentes de la moda, en ejemplos de la química perfecta en pantalla. Su popularidad creció como la espuma y con ella, la presión mediática. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizado con lupa y lupa. Los fans divididos entre aquellos que querían verlos juntos en la vida real y los que preferían mantener la ficción separada de la realidad, alimentaban la controversia y hacían que los rumores fueran aún más difíciles de controlar. En ese ambiente, en ese circo mediático, la versión más difundida era que Demet, siendo la actriz más consagrada en ese momento, era quien llevaba las riendas de la relación, quien tenía el control sobre los contratos y las decisiones. Se hablaba de cláusulas específicas que ella había impuesto para proteger su imagen, para evitar cualquier situación que pudiera perjudicar su carrera, y hasta se llegó a especular que estas cláusulas habían sido el detonante de la supuesta ruptura entre ambos. Pero ahora, con las declaraciones de Can, toda esa narrativa se desmorona como un castillo de arena. Él mismo ha salido a decir que fue él quien pidió el contrato, dejando a todos con la boca abierta y generando un nuevo torbellino de especulaciones. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? Esa es la pregunta del millón y, como les dije, vamos a intentar responderla juntos. Can, en sus declaraciones, no ha dado muchos detalles sobre el contenido específico del contrato, pero sí ha dejado claro que su intención era protegerse a sí mismo y a la producción en general.
Según él, se trataba de establecer ciertas reglas claras para evitar malentendidos, para mantener un ambiente de trabajo profesional y para asegurar que todos los involucrados estuvieran en la misma sintonía. Ha insistido en que no se trataba de ejercer ningún tipo de control sobre Demet, sino simplemente de establecer unas bases sólidas para el desarrollo del proyecto. También ha mencionado que en ningún momento se le había consultado su opinión sobre este tema, ni se le había dado la oportunidad de aclarar la situación. De ahí su decisión de romper el silencio y contar su versión de la historia. Sus palabras han generado un gran debate en redes sociales, con fans de ambos bandos tomando partido y defendiendo sus puntos de vista. Algunos lo acusan de querer limpiar su imagen a costa de Demet, mientras que otros lo ven como una víctima de las circunstancias, como alguien que ha sido injustamente juzgado. La realidad, como siempre, es mucho más compleja y tiene muchos matices, y nosotros, aquí en este canal, queremos darles todas las herramientas para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. No vamos a caer en el juego de los bandos, ni vamos a tomar partido por nadie. Nuestro objetivo es simplemente informar, analizar y darles una visión lo más objetiva posible de esta situación. Y, como siempre, queremos escuchar sus opiniones. Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Khan dice la verdad? ¿Qué motivó a Demet a guardar silencio durante tanto tiempo? ¿Qué creen que pasará ahora con ambos? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. La confesión de Khan ha abierto un melón lleno de preguntas, ha destapado una caja de Pandora de rumores y especulaciones, y ha puesto en tela de juicio muchas de las versiones que se habían dado por ciertas. Algunos medios han empezado a investigar más a fondo este asunto, buscando a fuentes cercanas a ambos actores para tratar de esclarecer lo sucedido. Y mientras tanto, las redes sociales arden con debates interminables sobre quién tiene la razón, quién es el bueno y quién es el malo de esta historia. Y es que es inevitable que cuando se habla de relaciones entre celebridades, el drama esté a la orden del día. La presión mediática, los egos, las agendas profesionales, las diferencias personales, todo confluye para generar un cóctel explosivo que en muchas ocasiones termina por dañar relaciones y proyectos. Y el caso de Khan y Demet no es la excepción. Su historia es un ejemplo de cómo la fama y la popularidad pueden llegar a ser un arma de doble filo, capaz de catapultar a alguien al estrellato, pero también de destruir vidas y carreras. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿cómo afectará esta revelación a la relación entre ambos? ¿Podrán dejar atrás las diferencias y reconstruir una amistad o una relación laboral? ¿O esta confesión ha puesto la lápida final en cualquier posibilidad de reconciliación? Son preguntas que de momento no tienen una respuesta clara y que probablemente tardarán en resolverse. Pero lo que sí es cierto es que las palabras de Khan han marcado un antes y un después en la historia de esta pareja, y que nada volverá a ser igual. Así que manténganse muy atentos a nuestro canal, porque les traeremos todas las novedades, todos los detalles y todas las exclusivas sobre este caso. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque esto está que arde y todavía hay mucho por descubrir. Ahora hablemos un poco de las posibles razones que podrían haber llevado a Khan a pedir ese contrato. Si analizamos su trayectoria profesional y su personalidad, podemos intuir algunas de las motivaciones que podrían haber estado detrás de esta decisión. Khan siempre se ha mostrado como un profesional muy comprometido con su trabajo, como alguien que se toma muy en serio su carrera y que busca la excelencia en cada proyecto en el que se involucra. Quizás ese mismo compromiso y esa misma exigencia fueron los que lo llevaron a buscar un contrato que le diera cierta seguridad y control sobre el proyecto. También es posible que en medio de tanta presión mediática y tanta especulación, Khan se haya sentido vulnerable y haya querido protegerse de posibles ataques o malentendidos. Recordemos que en ese momento su vida personal estaba bajo el escrutinio público, y cualquier movimiento que él hiciera era interpretado de 1000 maneras diferentes. Quizás este contrato fue su manera de poner un límite, de establecer unas reglas claras y de salvaguardar su privacidad y su integridad. Otra posibilidad es que haya querido asegurarse de que tanto él como Demet tuvieran las mismas oportunidades y el mismo protagonismo dentro de la telenovela. Es bien sabido que en muchos proyectos televisivos, uno de los protagonistas tiende a destacar más que el otro, y quizás Khan quería evitar esta situación y asegurarse de que ambos tuvieran un espacio equitativo en la trama y en la promoción de la novela. Y por último, también es posible que haya sido una combinación de todos estos factores lo que llevó a Khan a tomar esta decisión.
Al final, no podemos saber a ciencia cierta qué pasó por su cabeza en ese momento, pero lo que sí podemos hacer es analizar las posibles motivaciones que podrían haber estado detrás de sus acciones. Y eso es justamente lo que estamos haciendo aquí, intentando armar el rompecabezas de esta historia y dándole a ustedes, mis queridos espectadores, las piezas para que también puedan hacerlo. Y ahora, después de haber analizado las posibles razones de Khan, vamos a hablar de las implicaciones que esta revelación puede tener en el futuro de ambos actores. En primer lugar, es evidente que esto ha tensado aún más la relación entre ellos, si es que acaso existía algún tipo de relación en este momento. La confesión de Khan ha puesto a Demet en una situación delicada, ya que ha desmentido públicamente la versión que se había mantenido hasta ahora. Esto podría generarle un malestar, una sensación de traición o incluso enfado, y dificultar cualquier posibilidad de reconciliación o colaboración en el futuro. Por otro lado, la revelación de Khan también podría generar una imagen negativa de él ante algunos sectores del público, quienes podrían interpretarlo como un intento de limpiar su imagen a costa de Demet. En este caso, su carrera podría verse afectada, al menos a corto plazo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que su sinceridad y su valentía al hablar públicamente sobre este tema sean valoradas positivamente por otros sectores, quienes podrían ver en él a un hombre honesto y valiente. Todo dependerá de cómo se maneje la situación en el futuro y de las reacciones del público. En cuanto a la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla, lo cierto es que esta revelación ha puesto aún más difícil esta opción. A pesar de que ambos son excelentes profesionales y de que la química entre ellos es innegable, la tensión y el conflicto que ha generado este asunto podrían dificultar una posible colaboración en el futuro. Sin embargo, en el mundo del espectáculo todo puede pasar, y quizás el tiempo y la madurez les permitan dejar atrás las diferencias y volver a trabajar juntos. De momento, lo que sí podemos afirmar es que el futuro de Khan y Demet, tanto a nivel personal como profesional, es incierto, y que las próximas semanas y meses serán clave para determinar el rumbo de sus vidas y carreras. Y hablando de futuro, ¿qué podemos esperar de ambos actores en el plano profesional? Khan, por su parte, ha demostrado ser un actor muy versátil y talentoso, capaz de interpretar una amplia gama de personajes y de adaptarse a diferentes géneros y formatos. Ha participado en varias producciones internacionales y ha demostrado tener una proyección muy prometedora. Su presencia en redes sociales es muy activa, y tiene una legión de fans que lo siguen y lo apoyan incondicionalmente. Por su parte, Demet también es una actriz muy talentosa y reconocida, con una trayectoria sólida y una gran base de fans. Ha protagonizado varias telenovelas y series de éxito, y ha demostrado ser una de las actrices más destacadas de su generación. Su estilo y su carisma la han convertido en una figura muy popular y admirada. A pesar de la controversia generada por este asunto, ambos tienen el potencial y el talento para seguir cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Lo más importante ahora es que logren gestionar esta situación de la mejor manera posible, que aprendan de sus errores y que sigan trabajando con profesionalismo y pasión. Y nosotros, como sus fans, estaremos aquí para apoyarlos y para celebrar sus logros. Y por supuesto seguiremos informándoles de todas las novedades sobre sus proyectos y sobre sus vidas personales, siempre con la mayor objetividad y transparencia posible. Porque esa es nuestra misión en este canal, darles la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, que les aseguro que estarán tan interesantes como este. Y recuerden, su apoyo es muy importante para nosotros, así que no duden en suscribirse, darle like y compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares. Y bien, después de este recorrido por la historia de Khan y Demet, después de analizar las declaraciones de Khan y después de especular sobre su futuro, ha llegado el momento de hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto en este vídeo. Hemos hablado de la revelación de Khan, quien ha confesado que fue él quien pidió el contrato y no Demet, como se había rumorado hasta ahora. Hemos analizado las posibles razones que podrían haber motivado esta decisión, y hemos especulado sobre las implicaciones que esta confesión podría tener en el futuro de ambos actores. También hemos hablado de sus carreras profesionales y de su potencial para seguir cosechando éxitos. Y hemos intentado darles una visión lo más objetiva y completa posible de esta situación, evitando caer en el juego de los bandos y respetando la privacidad de ambos protagonistas. En definitiva, hemos intentado darles todas las herramientas para que ustedes mismos puedan formarse su propia opinión sobre este tema. Y ahora nos gustaría agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo,
por haber dedicado su tiempo a escucharnos y por haber compartido sus opiniones con nosotros. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Y recuerden, como siempre, que sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Queremos saber qué piensan ustedes de todo esto, así que no duden en dejarnos sus opiniones aquí abajo. ¿Creen que Khan tiene razón? ¿Qué creen que pasará ahora con Demet? ¿Qué opinan de la actitud de ambos? Nos encanta leer sus comentarios y participar en los debates que se generan a raíz de nuestros vídeos. Y ahora, antes de despedirnos, queremos recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante e informativo, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, con todos los fans de Khan y Demet, con todos aquellos que disfrutan del chisme y del drama de la farándula. Y recuerden que aquí en nuestro canal siempre intentamos darles la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento. Así que los esperamos en nuestro próximo vídeo, donde les prometemos que tendremos más sorpresas y más exclusivas. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por formar parte de esta gran comunidad. Nos vemos pronto. Y recuerden, suscríbanse, denle like y compartan. Hasta la próxima.